Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para hoy. Vamos a trabajar hoy en base al manejo de importación para consumo, ¿ok? Uno de los regímenes aduaneros que forma parte del grupo de importación. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar. Para que conozcan un poco más de mí, yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, sobre todo en el desarrollo de oferta exportable. Trabajo como consultor independiente y también asociado a algunas organizaciones privadas. Ejerzo la docencia en instituciones licenciadas tanto por el Ministerio de Educación como por la SUNEDU. Tengo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, vamos a dar inicio y para ello vamos a primero hacer mención a tres puntos clave. Si bien es cierto, vamos a trabajar en base al régimen aduanero de importación para consumo, hay tres palabras clave que debemos recordar. La primera, régimen aduanero. La segunda, destinación aduanera. La tercera, mercancía. ¿Cómo se conectan estos tres términos? Cuando hablamos de mercancía, nos estamos refiriendo a un producto, pero que cumple con los requisitos mínimos para ser ofertado o comercializado en el mercado internacional. ¿Ok? Entonces, un producto podría ser considerado mercadería si es ofertado en el mercado local y cumple con los requisitos básicos y mínimos exigidos por el mercado local o nacional, y pasaría a denominarse mercancía si es que este producto cumpliera con los requisitos mínimos exigidos, pero ahora por el mercado internacional, ¿no? Si estuviera a la altura de un estándar internacional. Esa es la definición de mercancía y es el por qué cuando revisamos la Ley General de Aduanas, el reglamento de la Ley General de Aduanas y el Arancel Nacional de Aduanas, en todo estos tres documentos vamos a encontrar el término mercancías. Número dos, destinación aduanera. ¿Qué es una destinación aduanera? Destinación aduanera es cuando una mercancía va a ser sometida a un tratamiento especial que va a ser un régimen aduanero. Por eso es que las mercancías pueden destinarse, no a lugares físicos, sino destinarse a regímenes aduaneros. Se destinan a ser tratadas bajo un régimen aduanero en particular. ¿Y qué es un régimen aduanero? El tratamiento que se le brinda a una mercancía. Y en este caso, ese régimen aduanero también, la manifestación de la voluntad del consignante o consignatario de informar a la administración aduanera sobre qué es lo que va a hacer con una mercancía. Entonces, una mercancía puede ser destinada a un régimen aduanero. ¿A través de qué documento? A través de una DAM, una declaración aduanera de mercancías. Dejando esto en claro como punto de partida, ahora vamos a conocer un poco más sobre los regímenes aduaneros. Y uno de los puntos principales es que como fuente confiable de información vamos a recurrir primero a la Ley General de Aduanas y en segundo lugar al reglamento de la Ley General de Aduanas. ¿Por qué vamos a recurrir a estos dos documentos? Porque son dos documentos de carácter oficial. Son dos documentos que se encuentran de manera libre, ¿ok? De acceso libre y actualizados en la página web de la SUNAT. Y es en el primer documento que hice mención hace un instante, la Ley General de Aduanas, donde vamos a encontrar los regímenes aduaneros. Sin embargo, los regímenes aduaneros van a aparecer en 6 grandes grupos. El grupo de regímenes de importación, donde tenemos 3 regímenes. El grupo de exportación, donde hay 2. El grupo de perfeccionamiento, donde hay 4. Depósito 1, tránsito 3. Estos 5 primeros grupos, ¿ok? Los 5 primeros, importación, exportación, perfeccionamiento, depósito y tránsito, tienen un factor en común. Ese factor en común de los 5 primeros grupos es que los 13 regímenes aduaneros que aparecen contenidos en ellos son 13 regímenes aduaneros de uso regular o general. Mientras que tenemos un sexto grupo, por otro lado, que se denomina grupo de regímenes aduaneros especiales o de excepción.
¿Y por qué este grupo se encuentra separado o aislado de los 5 primeros? Como mencionamos hace un instante, los 5 primeros grupos nos sirven para realizar destinaciones aduaneras de mercancía, pero de carácter general o de uso regular, mientras que el grupo de regímenes aduaneros especiales o de excepción tiene un total de 14 regímenes aduaneros especiales que no solamente se rigen en base a la ley y al reglamento de la Ley General de Aduanas, como estos 5 primeros grupos, sino que el grupo de regímenes de excepción también se puede regir en base a normativa de carácter nacional, a legislación nacional vigente, e inclusive convenios y acuerdos internacionales colaterales. Por eso es que se le denomina grupo de regímenes aduaneros especiales o de excepción. No solamente se rigen por la ley y el reglamento, sino por legislación nacional, normativa nacional, inclusive convenios o acuerdos internacionales colaterales. El régimen con el que vamos a trabajar hoy es el régimen de importación para consumo. El primer régimen aduanero dentro del grupo de los regímenes de importación. Y lo primero que vamos a hacer es revisar la Ley General de Aduanas. Esta información se encuentra en el título 2, capítulo 1, artículo 49. Con el nombre ya podemos deducir a qué se refiere. Importación para consumo. Importación, ingreso de mercancías provenientes del mercado internacional hacia nuestro territorio nacional o hacia nuestro territorio aduanero. Pero ojo, acá un punto importante. Importación para consumo. ¿Ok? Este régimen aduanero permite que ingresen mercancías que provienen del mercado internacional hacia nuestro territorio aduanero de manera definitiva. ¿Ok? De manera definitiva, es decir, para que esa mercancía permanezca ya de manera permanente, sí o sí, en nuestro territorio aduanero. Para lo cual se considera que esa importación cumple con la finalidad de ser consumida. Pero ojo, consumo tiene tres tipos de connotación. Por ejemplo, importación para consumo. Si yo fuera el usuario final y yo mismo estoy realizando una importación para consumo, es porque yo voy a usar o voy a consumir directamente dicha mercancía. Importación para consumo también se puede entender como el ingreso de una mercancía simplemente para actividad comercial, alguien que importa y vende en el mercado nacional. Van dos ejemplos de consumo, dos interpretaciones. Y la tercera, el ingreso de una mercancía que proviene del mercado internacional y que va a pasar a formar parte de la elaboración de un nuevo producto final en nuestro territorio nacional. Finalmente, ese nuevo producto será comercializado en nuestro territorio nacional. Entonces, entendamos lo siguiente. ¿Permite el ingreso de mercancías hacia nuestro territorio aduanero? Sí. ¿De manera permanente? Sí. ¿Con qué finalidad? Ser consumida. ¿Qué se entiende por consumo? El uso o consumo directo por parte del importador, ¿ok? Y el usuario final, por ejemplo. Se entiende también por consumo la simple actividad comercial, la compra y venta, o en los procesos de transformación industrial o en este caso conversión. ¿No? Importo un insumo, lo incorporo en mis procesos de transformación, de elaboración de un nuevo producto final y lo vendo en mi territorio nacional. Hasta ahí acabamos de definir que esta importación para consumo permite el ingreso de una mercancía hacia nuestro territorio aduanero, ¿ok? De manera permanente para ser consumida en base a tres interpretaciones. Sin embargo, para que esa mercancía ingrese definitivamente a nuestro territorio aduanero, se tiene que pagar los tributos a la importación, ¿ok? Tributos a la importación que involucra derechos arancelarios, el arancel, y los demás impuestos aplicables que son los locales, el impuesto selectivo al consumo, el IGB y el IPM. O, si es que no se va a llevar a cabo el pago total de los tributos, se puede presentar una garantía que corresponda al valor de los tributos y luego regularizar. Pero no solamente el pago de los aranceles y los tributos locales, puede ser que existan también algunos recargos. Como profesor recargos, ¿a qué se refiere? Quizás han existido algunos ajustes en el precio, en el valor de la mercancía, o quizás alguna multa por algún mal procedimiento.
Además de ello, también tienes que cumplir con las formalidades aduaneras, ¿no? Con los plazos establecidos, con los tipos de despacho, entre otras obligaciones, dependiendo, por ejemplo, del canal de control asignado. Pero recuerda lo siguiente, esa mercancía que proviene del mercado internacional hacia nuestro territorio aduanero con la finalidad de ser consumida, ya hemos dicho que consumo se entiende de tres formas, ¿ok? Consumo uso directo del usuario final, simplemente actividad comercial, ingreso de compra y venta en el mercado local, o incorporación de una mercancía en nuestro proceso de producción para elaborar un producto final que se vende en nuestro mercado local. Ese tipo de importación para consumo, ¿ok? Interpretándose el consumo de tres formas diferentes, sí o sí debe gravar el pago de tributos a la importación o la presentación de una garantía. Sin embargo, no solamente es cumplir con el pago o la presentación de la garantía, sino cumplir con las formalidades aduaneras. ¿Esto qué quiere decir? Formalidades y obligaciones aduaneras. Cumplir al pie de la letra con lo que nos dice la ley y el reglamento. Como así, profesor, el cumplimiento de plazos, el tipo de destinación aduanera, cumplir también con la presentación documentaria exigible, cumplir con la asignación del canal de control, entre otros términos. Finalmente, esa mercancía extranjera se va a considerar nacionalizada solamente cuando la administración aduanera nos haya comunicado de que se concede el levante, es decir, que se concede el retiro de la mercancía por parte del importador o consignatario, se le concede el levante. ¿Por qué? Porque cumplió con la presentación de la garantía, el pago de los tributos, una de ambas, o también porque se cumplió con todas las formalidades aduaneras y también con las obligaciones exigidas. Sin embargo, recuerda nuevamente, solamente la mercancía se va a considerar nacionalizada cuando se haya concedido el levante. Y quien concede el levante es la administración aduanera. Muy bien. Entonces, si esa mercancía se considera nacionalizada recién cuando se ha concedido el levante, yo debo de saber quién me concede el levante. ¿Quién concede el levante o la autorización de retiro de la mercancía del almacén para que ingrese ya de una vez a territorio considerado zona secundaria o territorio nacional? La administración aduanera. Muy bien. Entonces recordemos también lo siguiente, hay tres tipos de despacho que se suelen trabajar cuando, en este caso, revisamos la Ley General de Aduanas, encontramos los despachos anticipados, diferidos y urgentes. Sin embargo, desde el mes de diciembre del año 2019 se modificó en la Ley General de Aduanas el hecho de que a partir del 1 de enero del año 2020 la importación para el consumo trabajará de manera exclusiva con el despacho anticipado. ¿En qué consiste el despacho anticipado? En que yo, antes de que llegue la mercancía, debería haber presentado mi declaración aduanera de mercancías. ¿Ok? Debería haber realizado mi despacho. ¿Cómo es esto, profesor? Aquí tenemos un esquema. ¿Ok? Vamos a graficar de manera rápida cómo es que funciona el proceso de importación para consumo. En primer lugar, para que se configure la importación para consumo deberían existir dos partes. Dos partes vinculantes. Por un lado, el exportador o consignante, por otro lado, el importador o consignatario. Ambas partes son consideradas vinculantes porque tienen un acuerdo en común. La empresa exportadora tiene como fin principal el envío de una mercancía y la recepción de divisas. La empresa importadora tiene como fin principal la recepción de dichas mercancías y el envío de esas divisas. Esa información ha sido negociada previamente entre ambas partes, consignante y consignatario. Información que aparece en el contrato de compraventa internacional, en la orden de compra, la orden de venta y en la factura comercial. En este caso, tan pronto el exportador realiza el proceso de despacho de la mercancía, o sea, el embarque de la mercancía, realiza el despacho, realiza finalmente el embarque. El despacho es el procedimiento aduanero.
¿ok? Y el embarque es cuando ya zarpa el buque con la mercancía que va con destino a donde se encuentra el importador. Tan pronto se lleva a cabo el proceso de despacho y embarque, lo que tiene que hacer este exportador es enviarle los documentos originales a través de un courier o una agencia de envío rápido al importador. El importador, como ya tiene la certeza de que la mercancía ya salió, ¿ok? Salió desde la zona aduanera donde se encuentra el exportador, ya fue embarcada. El importador lo que tiene que hacer ahora a través del despacho anticipado es, a través de su agente de aduanas, presentar la declaración aduanera de mercancías, ¿ok? La declaración electrónica. Presenta la declaración electrónica de la DAM. La administración aduanera recibe la declaración electrónica y la revisa. Si está bien llenada la DAM, la administración aduanera va a colocar la numeración, la fecha de numeración, y le va a poner una fecha al importador para que presente los documentos originales. Por otro lado, como los documentos ya están en camino, el importador recibe los documentos, los presenta a la administración aduanera en la fecha indicada, la administración aduanera los revisa, asigna el canal de control, el importador presenta su garantía o paga el total de tributos y se cumplió con el despacho anticipado. Y aún no ha llegado el medio de transporte. Finalmente, cumpliendo con ese despacho anticipado, solamente el importador estaría en espera de que llegue el medio de transporte con la mercancía sea retirada del medio de transporte y dependiendo del canal de control asignado, pase por una verificación física o aforo con un canal rojo en un almacén temporal. Si es un canal naranja o amarillo, simplemente revisión documentaria y si fuera un canal verde, no existe un canal de control, entre comillas, ¿no? Simplemente el paso libre. Se prioriza el principio de buena fe y presunción de la veracidad. Es así como funciona el proceso de importación para consumo. Profesor, pero usted nos dijo hace un instante que no solamente hay que cumplir con las formalidades y la obligación aduanera, sino que también había que pagar o, en este caso, presentar una garantía por el valor total de los tributos. Vamos a explicarlo de manera muy sencilla, ¿ok? Ya que recién estamos acercándonos a conocer cómo funciona este régimen aduanero. Cuando se trabaja con una exportación definitiva de nuestro proveedor y una importación para consumo por nuestra parte, nosotros tenemos que declarar una DAM. Recuerda eso, por medio de nuestra agente de aduana llenamos una DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías, en un formato electrónico. Y en dicho formato electrónico, en este caso, al momento de llenar la DAM, en el formato A, en la sección número 6, aparece valor en aduanas. ¿Qué es el famoso valor en aduanas? ¿Ok? Recuerda nuevamente, como nosotros, como importadores, a través de nuestro agente de aduana, declaramos la DAM de manera electrónica en formato A, B y C. En el formato A, en la sección número 6, se consigna la información relacionada al valor en aduanas. Profesor, pero me imagino que el valor en aduana tiene que ver con el Incoterm en el que usted ha importado. No necesariamente. El valor en aduana siempre va a ser configurado en términos IF más ajustes. ¿Qué quiere decir esto? En el formato A de la DAM, cuando nuestro agente de aduanas declare toda la información y le pidan el valor en aduana, tenemos que poner el valor FOB de la mercancía, el flete internacional, el seguro y si existen o no ajustes adicionales. La mayoría considera que el valor en aduana es el valor CIF, también llamado base imponible, profesor, pero en realidad valor en aduana y base imponible es lo mismo, pero no es lo mismo que CIF. ¿Por qué? Porque nuestro valor en aduana podría incluir ajustes al valor de la mercancía, en cuyo caso ya no estaríamos hablando de CIF. Así que lo correcto es mencionar que el valor en aduana o base imponible viene a estar compuesta por el valor FOB, el flete, el seguro y los ajustes que considere la administración aduanera. Una vez calculado el valor en aduanas, ¿ok? Una vez calculado el valor en aduanas, que es el valor referencial que le interesa a la administración aduanera. Profesor, pero yo hice la importación en DDP.
No interesa, debo consignar el FOB, flete seguro y los ajustes. ¿Ok? Es independiente de lo que diga la factura. El valor en aduana solamente es FOB, flete seguro y ajustes. Profesor, pero yo importé en eWorks, yo no cubrí ningún otro gasto. Igual, debo llegar al valor FOB, al flete y al seguro. ¿Ok? ¿Por qué necesito calcular el valor en aduana o base imponible? Es importante porque yo debo calcular el total de tributos que voy a garantizar o que voy a pagar. Y el primero de los tributos que voy a pagar es el ad valorem, ¿no? El ad valorem. En realidad el tributo se denomina arancel y hay tres tipos de arancel. El arancel ad valorem, que es el que utilizamos, que es un porcentaje aplicado al valor de la mercancía. Hay un arancel precio fijo, ¿ok? Que es un monto de dinero por unidad de producto o por unidad de peso, unidad de volumen. Y existe el arancel mixto, ¿no? Que es mitad y mitad. En nuestro caso, el arancel es ad valorem, un porcentaje al valor de la mercancía. ¿Y de qué depende ese ad valorem? El ad valorem depende del número de la partida arancelaria. Puede existir el hecho de que también se pague una sobretasa, un derecho específico, impuesto selectivo al consumo para determinado tipo de mercancías, el IPM, impuesto de promoción municipal, el impuesto general a las ventas, en los derechos antidumping. No todos se cobran. Los que se cobran de manera obligatoria son, en primer lugar, el ad valorem, el IGB y el IPM. Estos tres son obligatorios, el ad valorem, el IGB y el IPM. Dependiendo del valor ad valorem, ok, dependiendo del valor ad valorem, podrías de una forma u otra ya ir calculando cuánto sería tu IPM y tu IGB. Pero te beneficiaría muchísimo el hecho de que este ad valorem sea cero. Profesor, pero en el arancel me aparece 5%, 4%, 3%. Recuerda que acá puedes recurrir a presentar un certificado de origen, ¿no? Porque existen tratados de libre comercio, acuerdos comerciales que podrían favorecer tu importación de determinado tipo de mercancía, liberando por completo el ad valorem o una parte de él. Pero para ello necesitas el certificado de origen, documento que te va a ayudar a informar a la administración aduanera de manera oficial de que la importación de tu mercancía con la partida arancelaria número tal está liberada o está reducida en cuanto al valor del ad valorem. Acá tenemos un ejemplo. FOB 2630, flete 600, seguro 70, acá no hay ajustes, tienes el valor CIF 3300. ¿Cómo calculo el ad valorem? Acá me aparece un 11% del valor en aduanas. IGB, IPM, ¿de dónde salen? Estos dos salen de la suma del valor en aduanas más el ad valorem, 16% y 2% respectivamente. El IGB siempre es 16, el IPM siempre es 2, el ad valorem varía dependiendo del valor que aparece en el arancel nacional de aduanas en base a la partida arancelaria de la mercancía. Eso por dar una explicación rápida, porque en realidad existen otros tipos de recargos dependiendo del tipo de mercancía. Existen salvaguardas, existen derechos antidumping, sobretasas, impuesto selectivo al consumo para cierto tipo de mercancías. Continuamos con la Ley General de Aduanas y nos vamos al artículo 50. El artículo 50 nos dice que la importación de mercancías, ¿ok? La importación para consumo, no necesariamente tiene que llevarse a cabo a una zona aduanera de tratamiento regular, sino que existen zonas aduaneras de tratamiento aduanero especial. Generalmente, ¿ok? Se trabaja con zonas aduaneras de tratamiento regular, que vienen a ser los terminales marítimos, terminales aéreos, terrestres internacionales, centros de atención en frontera, que vienen a ser zona primaria. Zona primaria, territorio internacional. Zona secundaria, nuestro territorio nacional. Pero existen algunas zonas de tratamiento aduanero especial, como cuáles, por ejemplo, la zona franca de Tacna, ¿no? La famosa Zofra Tacna. Se considera zona franca o zona de tratamiento especial de mercancía porque esta zona aduanera en particular tiene dos características. Se considera zona primaria, pero también a la vez se considera zona secundaria.
Zona primaria, en el hecho de que toda mercancía que ingresa a la zona franca ingresa libre del pago de impuestos porque todavía se encuentra en territorio internacional. Y tiene características de zona secundaria porque, en este caso, el importador ya puede disponer, ya puede utilizar dicha mercancía, pero dentro de este espacio geográfico. ¿Qué quiere decir entonces? Sofra Tacna, zona franca de Tacna, mercancía que ingresa a la Sofra Tacna no paga impuestos hasta que sale de la Sofra Tacna. Pero, como la mercancía ya está en una zona franca, y que también es zona secundaria, entre comillas, el importador puede hacer uso libre de dicha mercancía, pero solo dentro de ese espacio geográfico, ¿no? Recién cuando sales de la zona franca, una zona de tratamiento aduanero especial, a una zona secundaria, 100% nacional, ahí sí tendrías que pagar el monto total de los tributos a la importación para consumo. Canales de control que se le pueden asignar a un importador. Tres tipos de canal. El canal rojo, la revisión documentaria y el reconocimiento físico, también denominado aforo. El canal naranja o el canal amarillo, donde se lleva a cabo solamente una revisión de carácter documentario. Y el canal verde, que implica que no hay ningún tipo de revisión ni documentaria ni reconocimiento físico. El canal verde, en otras palabras, te dice, priorizamos el principio de buena fe y presunción de la veracidad que existe en la Ley General de Aduanas. Confiamos en ti. De manera complementaria, veamos ahora el reglamento. El reglamento de la Ley General de Aduanas nos dice que para realizar o llevar a cabo una importación para consumo vamos a necesitar presentar una DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías, los tres formatos de la DAM, formato A, formato B, formato C. Formato A lleva información general. Formato B, información relacionada al movimiento de divisas, es decir, cómo y cuándo le vamos a pagar a nuestro proveedor, de qué forma, a través de qué medio de pago. Y el formato C, donde se calcula el monto total de los tributos, ¿no? Este formato. Formato C. Los tres formatos se presentan en la DAM, de importación para consumo. El documento de transporte, ¿ok? Marítimo, BL, aéreo y Bill, terrestre, cartaporte internacional terrestre. ¿Por qué es importante presentar el documento de transporte? Porque ahí aparece esto, el flete, ¿ok? El flete. ¿Por qué es importante la factura? Porque de ahí voy a poder extraer el valor FOB. ¿Qué más me pide, profesor? Seguro te van a pedir la contratación de una póliza de seguro. Perfecto, un documento de seguro de transporte. ¿Y por qué es obligatorio presentar todo eso? Para calcular el valor en aduanas o base imponible. Adicional a ello, ¿ok? A la presentación de la DAM, del documento de transporte, la factura y el documento de seguro, podrías presentar documentos complementarios como tu certificado de origen, ¿no? Un certificado de reposición de mercancía con franquicia arancelaria. Seguimos en el reglamento de manera complementaria a la ley y ahora vamos a ver qué es una mercancía vigente. Sucede lo siguiente. ¿Qué pasa si en este proceso de importación yo le pedí a mi proveedor, es decir, al exportador, que me envíe 3 contenedores de mercancía, 3 contenedores llenos de 20 pies? Me envía los documentos, yo presento mi declaración aduanera de mercancías, ¿ok? De manera anticipada, pago mis tributos por los 3 contenedores, llega el medio de transporte y me dice, ¿sabes qué? Llegaron solo 2, un contenedor se cayó por la borda. Pero profesor, si un contenedor se ha caído, entonces yo ya pagué mis tributos, me imagino que la SUNAT me va a devolver mi dinero. En realidad no. Las mercancías que se han declarado y cuya deuda tributaria aduanera, además de recargos, ya han sido cancelados o pagados, pero que no han sido encontrados en el reconocimiento físico, ¿ok? Pueden ser considerados vigentes a solicitud del importador. Quiere decir que la SUNAT no te va a devolver el dinero, te va a decir en un despacho posterior, ¿ok? Ya no realizarás el pago de la deuda tributaria aduanera, sino que utilizaremos este monto de dinero en ese momento para cubrir tus tributos. A eso se le denomina mercancía vigente, ¿ok?
Solamente se va a cobrar en base a lo que se encuentra en el contenedor, pero como tú de manera anticipada ya pagaste los tributos o presentaste una garantía, existe por eso la clasificación de mercancía vigente, para mercancía que fue declarada pero no se encontró y por la cual se pagó los tributos a la importación. El agajamiento de la declaración simplificada. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Si el valor de la mercancía que nosotros importamos no excede los $3,000 norteamericanos, tranquilamente podemos realizar un proceso de importación simplificada. En lugar de una DAM, trabajaríamos con una declaración simplificada de importación. Nosotros, como importadores, nos haríamos cargo del llenado de dicho documento sin necesidad de contratar a un agente de aduanas. Sin embargo, muchas personas utilizan este beneficio de manera ilegal. Buscan que el proveedor le rebaje el valor de la factura, mantenerse dentro de los $3,000 como tope máximo. Pero ¿qué sucede cuando la administración aduanera realice el ajuste y el valor excede los $3,000? La administración aduanera prácticamente anula tu declaración simplificada de importación, debiendo destinar sobre esa mercancía con la numeración de una DAM, Declaración Aduanera de Mercancías. Es decir, tendrás que seguir nuevamente todo el procedimiento regular. Y con esto hemos terminado la revisión del régimen de importación para consumo. Mi nombre es José Gerardo Podestá. Si tienen dudas o consultas, las pueden hacer llegar vía el área académica de CAMEX a través de, inclusive, un chat de manera interna en el fanpage de Facebook de la institución, o me pueden contactar en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Gracias por su participación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.